Sí, básicamente en el libro se explicita un poquito el por qué, ¿no es cierto?, nosotros estamos atravesando una sociedad patriarcal o machista, ¿no es cierto? ¿Por qué las mujeres pasamos a ser víctimas, ¿no?, de este patriarcado o de la violencia en sí, ¿no? De esta desigualdad de género que existe, ¿no? Este poder que despliega el hombre sobre la mujer, ¿no? El por qué una sociedad pasa a ser violenta. Porque es una conducta aprendida. Ningún hombre, digo en el libro, nace violento. Esta violencia es aprendida, ¿no es cierto? Un niño pasa a ser un adulto maltratador si un especialista no pone freno, no ingresa en esta familia, ¿no? Entonces tenemos que entender el por qué, ¿no? La violencia se manifiesta en los vínculos, porque son vínculos comunicacionales violentos. Este adulto maltratador, este violento, creció en una familia donde el vínculo comunicacional fue violento. O sea, para él es natural, es lo que se llama naturalización de la violencia, ¿no? Como papá y mamá ejercitan violencia en la familia, el modo de comunicación es a través de la violencia, la comunicación es a través de la violencia, entonces, ¿qué va a pasar con este niño? Va a mamar, ¿no es cierto?, toda esta violencia y se va a convertir en un adulto maltratador y una niña puede llegar a ser o víctima o victimaria, ¿no? Depende, pero estadísticamente pasan a ser víctimas del hombre. Entonces, el por qué una sociedad pasa a ser violenta y la mujer queda sotomesa bajo el hombre, ¿no es cierto? Esta desigualdad de paridad, ¿no es cierto? Básicamente. Porque ningún niño nace violento, pasa a ser violento, se construye violento, ¿no? Lo de construir el patriarcado, ¿no? Ese eslogan de construir el patriarcado porque está construido básicamente, chiquito. Eso, hay a veces un mito instalado en la sociedad, ¿no? De que si una mujer no va a hacer una denuncia con el ojo marcado, ¿no? Antiguamente se decía el ojo en compota, ¿no es cierto? No sufría violencia. Tenemos que tener en cuenta que la violencia tiene distintas aristas. Hasta tenemos la violencia digital, que si bien existe un vacío legal, ¿no?, en nuestra legislación, está presente hoy día, particularmente con los jóvenes, las adolescentes. Entonces, este tipo de violencia a veces hasta está más presente que la violencia física, ¿no? La humillación, la culpabilización, el desprecio, ¿no?, hacia la mujer, que hasta puede llegar a tener, digamos, consecuencias más graves que lo que es la violencia física, ¿no es cierto? Porque pasa a ser como, con el transcurso del tiempo, padecimientos en la salud de la mujer. Hasta puede desencadenar en un cáncer. Yo tengo clientas con enfermedades de salud, porque lleva, obviamente, con psiquiatras, más allá de decir de una psicóloga, ¿no es cierto?, con psiquiatras, con daños y perjuicios a posteriori, ¿no?, que esta violencia emocional desencadena en el cuerpo de la mujer, porque tenemos que tener en cuenta también que no solamente se agota en la violencia, en un expediente de violencia familiar, sino que puede conllevar, ¿sí?, si la mujer está bien asesorada, iniciar otros tipos de acciones legales por estos padecimientos, como vos decís, que empezó con una violencia psicológica. Pero teniendo en cuenta la cronicidad de esta violencia, ¿no es cierto?, cada episodio de las tres fases que tiene la violencia se intensifica. O sea, esta violencia psicológica a largo plazo, ¿sí?, además de tener las depresiones, los ataques de pánico, muchos de los casos vienen con ataques de pánico, que no pueden ir sola a la calle, entonces vienen acompañadas a la consulta con un familiar directo. O sea, porque ahora, tenemos que entender lo que una le está diciendo, o sea, entonces es gravísima la consecuencia de la violencia psicológica, ¿no?, con los padecimientos en la salud. O sea, no solamente es el golpe o la lesión o la marca o el rasguño, sino internamente las enfermedades que conllevan, ¿no?, a posteriori la violencia emocional. Sí, a ver, la ley de género hace la distinción si una mujer superó la violencia sexual
¿sí? O si son menores de edad, ¿sí? Si bien va una tercera persona a llevar a cabo una denuncia por violencia sexual, va a ser convocada dentro de las 24 horas la mujer a ratificar esa denuncia. Si son menores de edad, tienen que ser efectuadas por los representantes legales, defensor público de menores o profesionales que tomen conocimiento, ¿no es cierto?, de una situación de violencia. Pero la mujer, o sea, por sí sola, en caso de violencia sexual, pero después va a ser llamada a ratificarla. Si en la casa tenemos chicos menores de edad, ahí sí entra en juego la legitimación de otras personas, ¿no es cierto?, o adultos mayores también. Pero sin embargo, en la sociedad está todavía esa falta de compromiso, sea de las instituciones públicas, sea de los profesionales que toman conocimiento, de los profesionales de la salud que toman conocimiento de una situación de violencia o de abuso sexual, y no radican la denuncia, pese a que existe la obligación legal y que los jueces a su vez tienen también por ley la obligación de sancionar a esos profesionales que no llevaron a cabo la denuncia. O sea que existe un desfasaje tanto del sistema de justicia, ¿sí?, con el tema de las sanciones, como de los propios profesionales de la salud, particularmente en los casos de abuso sexual. Es gravísimo esto, que son conscientes de que tienen a la luz un caso de abuso, pero no firman, no radican la denuncia, no dan intervención al servicio social del hospital o del nosocomio donde fue esta mamá a consultar. Eso es gravísimo. Es la falta de compromiso todavía. Todo se habla de la violencia de género, ¿no?, de los niños, pero de parte de la sociedad en sí misma, no. O sea, yo ahí no me meto. O sea, de esas cosas, no, mejor no meterse, ¿no? O sea, existe todavía un trabajo de parte de la sociedad en este tema, no es solo poner el eslogan, sufrir violencia, denunciar, o hay tantos femicidios en la sociedad, en el mundo. Bueno, ¿qué hacemos para erradicar? De parte de todos, me parece, de todas, falta todavía este compromiso. El miedo que existe en las causas de abuso sexual, de los profesionales, de las maestras, de los directores, ¿no?, de levantar un acta cuando están viendo una situación de abuso. De psicólogas también, que tienen como miedo, no sé, de escribir un informe y menos todavía ir a una audiencia, ¿no?, o a un juicio oral. Claro, pero estamos en el 2022 ya, o sea, estamos, si bien se habla con terminología rompiendo estos estereotipos de género, por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, este pensamiento arcaico todavía. Y es gravísimo. Ahí, digamos, en el capítulo, hay uno bueno, los capítulos que se titula Mi hija víctima, ¿no?, de violencia y género. Las estadísticas, ¿no?, en noviazgos son los famosos noviazgos violentos, ¿no?, donde ahí yo doy una serie de tips, ¿no es cierto?, Claro, por eso nosotros tenemos que poner el foco en el grupo familiar, en el entorno de ella, a los fines de tratar de evitar esto de la huida, ¿no?, en esta creencia del hombre, del príncipe azul, de su amor. Entonces, entra por casa, digamos, por la educación, desde un primer momento, a los fines de tratar de evitar esto, ¿no?, la escapada de la adolescente que después termina muerta. O sea, son estrategias que hay que implementar en el grupo familiar y con esta joven. Estrategias. Cuando no se quiere llevar a cabo una denuncia por violencia, ¿no es cierto? Hay centros donde, digamos, tratan de contener, sea al grupo familiar, sea a la joven que está padeciendo violencia. Y si tenemos frente a una menor de edad, la denuncia se puede llevar a cabo de todas formas. Sí.
criterio mío, ¿sí? Otros países tienen mejor legislación. En Europa, por ejemplo, sea España, ¿sí? Sea Italia, tienen legislaciones que son civiles y penales a la vez, ¿no es cierto? Donde también interviene un mismo juez, ¿sí? Para los distintos fueros. Entonces, un único juez interviene en la causa de género, de violencia, en el fuero penal y en el fuero civil, pero es un único juez, donde conexa las causas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, las medidas represivas son mucho mejor, ¿sí? En Italia, por ejemplo, tiene la Convención de Estambul, donde se establecen medidas represivas penales, ¿sí? Que básicamente la Convención de Estambul es una ley, ¿sí? Civil y penal a la vez, ¿no es cierto? Nosotros en la Argentina nuestras leyes son civiles en género, y después tenemos el Código Penal. Claro. ¿Sí? Donde el Código Penal poco y nada se aplica, salvo cuando tenemos un femicidio y la tenemos muerta a la mujer. Pero los delitos de desobediencia frente a un incumplimiento de una medida cautelar, de una perimetral, una prohibición de acercamiento, bien, gracias. Los fiscales no hacen nada, ¿sí? Básicamente. O sea, son pocos los fiscales comprometidos, digamos, que impulsan una causa hasta llevarla a un juicio oral, digamos, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos causas de abuso también que se vienen paralelas de una violencia de género, con sobreseimientos. Tenemos lesiones y amenazas. Acá en Buenos Aires, nosotros con la justicia de Cava que tenemos, llevan a mediar a una mujer que denunció violencia de género, sufrió amenazas de muerte o coacción, y la lleva a mediar con el violento, y esa causa no va a ir a juicio, va a terminar a duras penas con una probation, haciendo un cursito sobre derechos humanos y derechos de la mujer para el imputado. Entonces, a criterio mío, si bien las leyes están, ¿sí? No se aplican como se tendrían que aplicar, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos que ir buscando dentro del parámetro legislativo y normativo, cuando tenemos una cuestión de género, tenemos que ir buscando, sea en una ley o en el Código Penal, para impulsar un proceso. Hay otras legislaciones que tienen todo junto, aplican todo y son más expeditivas, ¿no es cierto? Ni un botón de pánico llegan a apretar y le quieren dar un arma. ¿Y por qué se tiene que defender la mujer? ¿Qué hacemos con el violento, con el que ejerce violencia? ¿No? Con el denunciado, con el imputado. ¿Y por qué también tiene que ir una mujer a un refugio que sufre violencia? ¿Por qué no lo encerramos a él en un refugio? ¿No? O sea, hay todavía en la sociedad una disparidad de criterios en cuestiones de género. Ponemos a la mujer vulnerable, a la mujer la que se tiene que proteger, a la mujer que hay que darle un arma para que se defienda. ¿Y qué hacemos con él? Lo dejamos libre, que ande por la calle, al acecho de la mujer. Sí. Todavía tenemos en la sociedad, en la cabeza de algunos y algunas, ¿no? Esta disparidad de criterios, ¿no es cierto? Tiene que ver básicamente con la tercera fase del ciclo. Esta reconciliación, ¿no? Que existe después de la denuncia, la fase 2 del golpe, la mujer hace la denuncia. Después viene el arrepentimiento, luna de miel prometida, el señor pide perdón, ¿qué hace la mujer? Retira la denuncia. Es esa instancia que van al juzgado a pedir, ¿no es cierto?, esto de archivamos la denuncia, la desistimos. Claro. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué la mujer llegó a la tercera instancia? ¿Por qué llegó? Por la falta de sostenimiento, sea del juzgado, ¿sí? Sea de la abogada o del abogado de la mujer, ¿no es cierto? Cuando una mujer hace la denuncia, es un grito de pedido de ayuda, ¿no? De que alguien la ayude, de que la escuche, sacarla de ese calvario que está viviendo. Entonces, si eso es la denuncia, tratemos de continuar ayudándola a esta mujer a los fines de no recaer en esta tercera instancia. Ahí hay
la famosa terapia, cuando una jueza dicta las medidas de protección, da un elenco, ¿sí? Un listado de lugares, ¿no? Que la mujer haga terapia, que el hombre vaya a un grupo de varones que ejercen violencia, que haga terapia, o grupos también de mujeres, ¿no es cierto?, que padecen violencia, autoayuda, bueno, además de fijar cuota alimentaria, ¿no? Otras cuestiones, el cuidado personal. Entonces, esto que yo lo escribí en uno de mis libros, el libro de violencia familiar, jurídico, tiene que ver con esta falta de mandato judicial que existe de parte de la justicia, ¿no es cierto?, de controlar si este hombre denunciado concurrió a ese grupo de varones que ejercen violencia, si la mujer concurrió a terapia, que sea especializada en cuestiones de género. ¿Esto que va a ayudar? La interdisciplina, porque no es solamente una jueza, un juez que dicta una medida de protección y solucionamos el problema. No, esa medida de protección hay que sostenerla en el tiempo. ¿Cómo se sostiene esto? Con interdisciplina, ¿sí? Con grupos de autoayuda, sea para la mujer, sea para el hombre, si bien lo que va a hacer este grupo de autoayuda para varones que ejercen violencia es impulsar esta violencia, controlar la impulsividad que tiene el hombre, ¿no?, en el ejercicio de la violencia. Pero no va a cambiar este hombre violento porque ya está incorporada a su violencia, ¿no? O sea, la impulsividad sí la va a poder, digamos, controlar. Por otro lado, una mujer, ¿sí? El sufrimiento psicológico de la mujer que la ayude a tratar de visibilizar esa violencia a la cual fue víctima, romper ese anestesiamiento que tiene ella, ¿no? Reconocerse como una mujer que padece violencia y sostener esto a largo plazo, tratar de no reincidir en la tercera fase del ciclo. El problema es que desde la justicia, en el sistema de justicia, no existe un control en los expedientes de esto. Y tampoco están obligados, ese es el problema. Nuestra legislación, la 24.417 y la 26.485, no está no está obligado, o sea, dice de colocar esto, ¿no es cierto? O sea, de imponer a las partes. Sí. Pero debería hacerlo bajo mandato judicial, se debería aplicar multas. Y que sean efectivas esas multas. Sí, ese capítulo que mencionas es el de los delitos con una mirada de género, ¿no es cierto? Porque por eso yo siempre agrego, ¿no?, a la experticia en el asesoramiento legal, porque no solamente uno, digamos, que termina, la violencia no termina con una denuncia y una perimetral y un botón de pánico. No. O sea, en el marco de la violencia, esto que vos iniciaste ya la entrevista con el tema de la violencia psicológica, se configuran distintos tipos de delitos, llámese las amenazas, ¿sí?, la coacción, el hostigamiento también a posteriori, ¿no? Desencadena distintos delitos, ¿no? La violación, la coacción, las amenazas de muerte, la lesión, el abuso. Entonces, a posteriori, a mi criterio, la mujer debe impulsar, debe querellar, ¿no es cierto?, el violento y llevar una sanción, porque nosotros no vamos a obtener el real resultado con una condena penal, no con un botón de pánico, una perimetral o una tobillera electrónica, ¿sí? Básicamente eso, pero ahí existe, a mi criterio, un mal asesoramiento de parte de colegas, donde frente a una situación de violencia, listo, hacer la perimetral y ya está, o dejarla en manos de la fiscalía solamente. Porque si la mujer también tiene derecho a impulsar su expediente, a impulsar su causa, a constituirse como parte, como particular damnificada, como querellante, a ofrecer sus pruebas, ¿sí?, e impulsar el proceso, conforme también a sus tiempos, ¿no es cierto? Claro, eso tiene que ver con los tiempos de una víctima que padece violencia. Particularmente esto se da en la violencia sexual, ¿sí?, en los abusos, en la violación, ¿no?
Y también, digamos, en el libro, al inicio, en el capítulo 1, se habla de las características psicológicas de una mujer que padece violencia, ¿no? El por qué no llega a denunciar a lo mejor frente al primer golpe. Sí, hay mujeres que no hacen la denuncia, la hacen, como vos decís, mucho después. Hay matrimonios que la hacen después a los 30 años de matrimonio, la mujer, frente a los padecimientos constantes de violencia, por estas características emotivas, ¿sí?, que llevan a la mujer a no denunciar, el famoso mito. ¿Por qué no denunció antes? El libro habla de los mitos, ¿no es cierto? ¿Por qué no denunció? Le gusta que le peguen, ¿no? A ver, entendamos el por qué una mujer no va a hacer la denuncia. La vergüenza, ¿sí?, esta naturalización, que también ya mencionamos, ¿no es cierto? La depresión, a lo mejor no me van a creer. O sea, hay un montón de características psicológicas que llevan a una mujer a no denunciar. Sí, ahí en uno de los libros que se habla de la violencia digital, ¿no es cierto? Que lamentablemente en nuestro país existe un vacío legal en ese aspecto, ¿no? No la tenemos, digamos, legislada propiamente como ley, como forma de violencia, ¿no? Dentro de los tipos de violencia, las modalidades no está mencionada. Sin embargo, en otro de los libros que habla un poco más de violencia familiar en la parte jurídica, se puede incorporar como lo que es la violencia sexual o psicológica también, ¿no es cierto? Hoy día, entre las adolescentes y las jóvenes, es muy latente, ¿no es cierto? Es la violencia digital, lo que es la extorsión, el sexting, ¿no es cierto? La extorsión, la creación de perfiles, ¿no es cierto?, en redes. Algunos consideran el tema del sexting como una nueva práctica, ¿no?, sexual, pero puede conllevar este intercambio de videos o mensajes con contenido erótico, sexual. Sí, hay doctrina que no la considera como porno venganza, o sea, esa terminología, o sea, existe en los medios, ¿no es cierto?, el tema de la porno venganza, pero hay doctrina que no la considera, digamos, con esa denominación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el acoso en línea, ¿sí?, existe, ¿no?, en las redes sociales, este envío, digamos, de materiales pornográficos, el acoso de mujeres en línea, particularmente una de las redes sociales que más sucede es en Twitter, ¿no es cierto?, estos acosadores que existen, ¿no? Y por otro lado, este intercambio, ¿no es cierto?, de a lo mejor material erótico, ¿sí?, puede conllevar a consecuencias graves. Por eso yo siempre digo, ¿no es cierto?, el hecho de estar atentas con este intercambio de materiales, con quién, tema de grabaciones y demás, en cuestiones íntimas, también en relaciones íntimas, en relaciones afectivas, puede conllevar a posteriori, ¿no?, de esta ruptura a una extorsión, ¿sí?, a la viralización de ese contenido con consecuencias fatales hacia la mujer, ¿no es cierto? Hay casos donde la mujer después en la vida pública fue reconocida por otros hombres porque su contenido fue viralizado, ¿sí? También la creación de perfiles falsos, todo eso es violencia digital. O sea, la violencia digital es amplia, digamos, o sea, tiene distintas características. Sin embargo, no existe una ley que regule esto propiamente, ¿no es cierto? En Cava, en Buenos Aires, el Código Contravencional, en varios artículos, ¿no es cierto?, que la menciona, ¿no es cierto?, el tipo de las violencias digitales. Pero saliendo de la Cava y del Código Contravencional, no tenemos una legislación específica. Si hay un proyecto para modificar el Código Penal en ese aspecto, ¿no? A los fines de sancionar penalmente a un acosador en línea, ¿no?, a un violento que ejerce violencia digital. Y poco se habla también de esto, poco.
a mi criterio, cada año, digamos que se agrava más. Y lo vimos y lo padecimos el año pasado con el tema del lockdown del COVID, ¿sí? Donde las llamadas se intensificaron a la línea 144, crecieron las denuncias. Hay que tener en cuenta, digamos, que la mayor parte, inclusive, de casos de violencia se generaron, obviamente, en el hogar, ¿no es cierto? Siempre los femicidios, hasta las estadísticas, hasta el 20 de noviembre de este año, tuvimos 229 femicidios, ¿no es cierto? Y el 30 al 33%, ¿dónde pasa? ¿Dónde sucede? En casa, en el hogar. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué hacer con este niño o niña que se está criando en un ambiente violento, ¿no? Esto que comenzamos a decir, ¿no? En el inicio de la entrevista, ¿no? Tenemos que partir desde una educación, ¿sí? A través de vínculos comunicacionales no violentos, en las escuelas, la educación sexual integral es excelente a los fines de ir rompiendo, ¿no? Estos estereotipos y patrones de género, ¿no? Ya que ya vienen instalados en la casa. Entonces, a partir de estas materias empezaron a sacar a la luz situaciones de maltrato intrafamiliar y abusos sexuales, ¿no? Las políticas públicas que el Estado argentino se comprometió a implementar no bastan todavía. ¿Por qué? Lo tenemos en los resultados de estos femicidios que salen a la luz cada año, ¿no es cierto? Cada mes, cada día, lamentablemente, en la Argentina. Todavía cuesta. Está costando en el país. Todavía no basta. Tenemos un botón de pánico. Se creen que con un botón de pánico se va a solucionar la violencia. No es la solución. ¿Qué materia pendiente? Aplicar las leyes como deben aplicarse e intervenir sin estereotipos de género, porque todavía existe, digamos, un machismo importante en los jueces, en las jueces, en los fiscales, con cierta prioridad hacia el hombre y en desventaja hacia la mujer y hacia los niños, que son los grupos vulnerables. Tiene que haber un compromiso que todavía dista, ¿no?, de parte del sistema de justicia, este compromiso hacia las cuestiones de género. Existe, es como si fuera que cuesta todavía, ¿no es cierto?, incorporar en el sistema de justicia la cuestión de género. Son pocos, lamentablemente, y se ven en las sentencias, ¿sí?, en las resoluciones, en los proveídos. Cuesta todavía. Es como si fuera un muro que cuesta. Todavía están como arraigados, están como muy firmes ahí en sus despachos, dictando sentencia, firmando proveídos, resoluciones, cuesta.